Vestiduras insensatas. Retomando un poco los 3 niveles o 7 niveles de interpretación en sus 3 dimensiones de la mente que guarda memorias, el espíritu que aprende y el alma que sabe. Recordemos que en la mente que guarda memorias, guarda tanto de luz como de tinieblas porque su propósito es guardar memorias. Ya está en el hombre acorde a lo que guarde. Entonces vamos a ver, acorde a esas memorias que nosotros guardamos, qué tipo de vestidura es la que tenemos y la que debemos despojarnos como tal de ella, todos y cada uno de nosotros, porque ese es el llamado desde este momento. Entonces este tercer código de la lógica de vestiduras insensatas dice así: os doy un ejemplo claro de lo que os digo. Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use, es un caso particular de una verdad universal. Nos vestimos de aquello que nos hace falta. Así, el sacerdote viste hábito porque le falta religión, el soldado armas porque le falta valor, el diplomático leva porque le falta pulcritud y el juez toga porque le falta justicia. El uniforme anuncia una virtud ausente, higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. Y vaya que sí le hace falta mucho de todo eso. Así que tenemos aquí la parte inicial, como los hemos venido tomando, de los códigos de la lógica de la lógica. Entonces esta parte inicial nos dice así: siendo que ya lo leímos todo, vamos a tomarlo por fragmentos. Y tiene que ver mucho con esta imagen que ven aquí. Entonces dice así: os doy un ejemplo claro de lo que os digo. Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use, aquí en esta parte nos está queriendo decir que solo aquí, y nada más que aquí, y en ningún otro lugar de los 9 superuniversos, es que ocurre este acontecimiento. O sea, aquí en el planeta. Entonces retomemos Apocalipsis 12, cuando nos dice que Satanás fue el dragón, diablo, Satanás fue arrojado aquí al planeta y engaña al mundo entero, ¿cierto? Ahí ya nos está empezando a referir la lógica de la lógica. ¿De dónde viene esa vestidura insensata? ¿Y por qué particularmente es en este planeta? Claro, hay una rebelión que ha utilizado como títere al hombre de este planeta, desde la manipulación y todo lo que bien sabemos a través de los 4 poderes. Sigue diciendo: es un caso particular de una verdad universal. Nos vestimos de aquello que nos hace falta. Muy seguramente han escuchado acerca de lo que es un asesor de imagen, ¿cierto? Entonces vemos que la función de estos asesores de imagen es que sí asesoren a un individuo de cómo debe ir su peinado. Aquí tenemos un referente en esta imagen, en este hombre: cómo está peinado, cómo está su barba, cómo está su rostro, qué vestido debe tener, cómo debe posar, ¿cierto? Entonces la función de un asesor de imagen, se los voy a decir así muy claro, es que el hombre se presente al mundo demostrando la carencia de lo que lleva por dentro, o más bien la carencia de lo que no, que tiene por dentro pero que es incapaz de reconocer. Carece de una belleza, entonces necesita una fachada que pueda presentar para que esta sociedad lo acepte, pero no se da cuenta que es un producto muy bien utilizado
que cualquiera puede llegar a tener, o para que la sociedad lo acepte, entonces debe tener una imagen como tal que vaya acorde a esto. Entonces nos hemos visto dentro de lo que es la política, de lo que es la religión, de lo que se presenta en el mundo, lo que es la moda, lo que es las tendencias, lo que es la farándula, lo que son los medios, ¿cierto? Cómo de esa manera tienden a moldear al hombre en su pensamiento para que se olvide de quién es. Entonces vemos que la belleza real, que la vestidura real, acorde a lo que nos empieza a decir esta lógica, la lógica, hey, la llevas por dentro, pero pasa algo. Y poco a poco vamos a ver entonces ese algo. ¿Por qué tanta necesidad de que el mundo nos acepte? ¿Por qué tanta necesidad entonces de poder calzar, de poder ser aceptados? ¿Por qué tanta necesidad dentro de ello? Imagínense que si no existieran los asesores de imagen, no existieran los filtros, no existieran este tipo de retoques y todo ellos, pues entonces, tal vez si no existiera eso, tal vez, entonces el hombre sí se podría enfocar en mirar por dentro y desarrollar una vestidura sensata y no una insensata, ¿cierto? ¿Qué tipo de vestidura tienen ustedes en este momento? ¿Llena de arrogancia? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo nos presentamos ante alguien? Porque las vestiduras no tienen que ver simplemente con lo que yo llevo puesto, ¿cierto? Porque nosotros incluso podemos llegar a generar una falsa imagen ante alguien solamente por el hecho de que, un ejemplo, los que venden productos, los que son promotores y ese tipo de cosas, siempre tienen que mostrar una cara amable porque el cliente tiene la razón, y de esa manera entonces, aunque no esté de acuerdo, tiene que manifestarse de la manera en que pueda llegar a ser aceptada, digamos, su propuesta, aceptado lo que esa persona necesita, esa persona requiere, aunque por dentro pues ni siquiera está de acuerdo con eso. Entonces sigue diciendo este código de la lógica y nos dice: así el sacerdote viste hábito, oído, viste hábito porque le falta religión. Entonces, detenidamente, tal vez piensen, ¿cómo así que le falta religión? ¿Es que las religiones son buenas? ¿Es que las religiones son de la luz? ¿Cómo así que le falta religión? Parece que se entendiera que la religión fuera parte de la luz. Escrito está dentro de este conocimiento que la religión es una magia y la magia es una religión. O sea que son lo mismo, porque la religión lo que hace, entre comillas, o más bien puntualmente lo que hace, es ahorrarle el tiempo al hombre. Entonces el hombre va y ora, va y reza 10 Padre Nuestros, 10 Ave Marías y todo ese montón de penitencias y cosas que le ofrecen las religiones, y entonces de esa manera cree que nunca va a ser tocado. Entonces por ahí se dice que el hombre peca, reza y empata. Entonces cuando nos habla de esta parte de la religión, nos está hablando, dice que le falta la religión. O sea que es algo que no tiene sustento, que no tiene aplicación, que es simplemente una creencia, que es simplemente una fachada. Dice que viste el hábito, o sea que necesita vender. ¿Vender qué? Vender el reino. ¿Vender qué? Vender la bondad. ¿Qué es lo que hacen este tipo de gurús, de chamanes, de sacerdotes, de papa?
de este tipo de individuos, ¿cierto? Entonces se ponen una túnica blanca y resulta que la túnica blanca representa su pureza, entre comillas, y la gente va y lo adora, y va y lo venera, y va y le pide un consejo, sin tener en cuenta que el mismo anciano de los días y el conocimiento enseña que no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque solamente es uno que está allá en el cielo. Entonces ya se empieza a desboronar lo que un agente externo o un papa o un guía, alguien que esté por ahí comulgando algún conocimiento, tenga mayor fuerza o credibilidad frente a una persona. Entonces necesita de seguidores, necesita de fieles, y esos son producto de la inocencia e incluso del fanatismo del hombre, porque como no conoce quién es, como no tiene una identidad, como le enseñaron fue a seguir un patrón cultural o una tradición, y no a escuchar su corazón y no a pensar por sí mismo, y solo a llenarse de alabanzas, de creencias, de filosofías, de intermediarios, le ofrecieron lo bueno, bonito y barato. Y el hombre, o sea nosotros, la humanidad, hombre y mujer, hoy en día cada vez es más fácil poderlo engañar. Y miren que las religiones tienen algo muy particular y muy en común, diría también. Ustedes han visto que como tal las religiones enseñan al hombre a tenerse que arrodillar o inclinar, ¿cierto? Pero siendo que enseñan eso para que el hombre pueda pedir sus tipos de oraciones y de súplicas y demás, siendo que es así, ustedes no ven a ese pueblo elegido de los judíos arrodillándose, ellos oran de pie. Ellos para qué se van a inclinar, para qué se van a agachar. Eso es un síntoma o manifiesto de orgullo, de arrogancia, de superioridad, de creerse mejor, de pueblo elegido y todo lo que pueda generar a grosso modo lo que es el autoritarismo y la propiedad de toda la invasión que ellos tienen aquí en el planeta, ¿cierto? Entonces, si revisamos el panorama de lo que son este tipo de corrientes que nos dicen a nosotros la fachada que tienen y la necesidad de seguirse presentando así, porque para nadie es un secreto, para ninguno de nosotros, todas las barbaries que ocurren detrás de eso. Pero no podríamos decir que es simplemente hecho de que entonces una creencia esté arraigada solo si yo pertenezco a una corriente. No, hay muchas personas que no pertenecen a ninguna, entonces creen que están muy despiertas, que no están engañadas o que ven a Dios a su manera, ¿cierto? Eso también es algo atroz porque el mismo anciano de los días dice claramente, Jesús, que nadie llega al Padre Eterno si no es por Él. Absolutamente nadie. O sea que ya anticipadamente nos está empezando a decir hacia dónde tenemos que ver nosotros para podernos despojar de esta vestidura, para poder reconocer hacia dónde es que debemos estar encaminados, de dónde debemos salir, quiénes son los que tienen el control, estos agentes del Averno. Podríamos decir que esto es un crimen llamado religión, porque lo único que buscan es devorar el espíritu del hombre, porque todas las religiones hablan, profesan, comulgan de Dios,
y todas se devoran entre sí. Todas se devoran entre sí, todas se disputan el hombre, todas creen tener la verdad, todas creen estar en lo correcto, todas creen enseñar a Jesús, todas creen en algo, por eso creen, no tienen certeza de absolutamente nada, y como el hombre no conoce la voz que lleva por dentro, entonces fácilmente es conducido como un borrego al matadero, al fanatismo y todo lo que conlleva este tipo de corrientes para nosotros. Entonces este código de la lógica tiene algo muy particular, y es que habla de los 4 poderes. Y aquí entonces empezamos con el poder militar. Quizás algunos de ustedes, no sé, han prestado servicio, conocen algo sobre esto. Bien sabemos que para poder tener una continuidad o un mayor rango en este tipo de escenario, ¿cierto? El hombre tiene que adquirir una rudeza, o más bien una dureza de corazón, porque cuanto más grite, pues más caso le van a hacer. Y el que no le haga caso, pues entonces recibe un castigo. Entonces ahí empieza el autoritarismo. Y muchos de estos hombres que trabajan en esta área empiezan a desarrollar con el tiempo algún tipo de cáncer, de unas situaciones emocionales muy duras, muy complejas, porque para eso es que están siendo enseñados. Y ninguno se da cuenta que del solo hecho de empuñar un arma con su mano, en ese momento ya se está atentando por la vida. Porque para empuñar una mano tiene que tener el hombre odio en su corazón. Para empuñar un arma tiene que tener un pensamiento oscuro. Tiene que tener unas palabras, de venganza, de rencor, de resentimiento. Y sus obras como tal se resumen en muerte. Porque no comprende que en la vida. Entonces imagínense un hombre defendiendo su territorio y otro defendiendo su territorio, ambos defendiendo su propia vida, la vida de quienes le rodean, pero no se dan cuenta que no están defendiendo nada. Claro, ¿qué van a estar defendiendo si no conocen lo que es el valor? Porque precisamente esta parte de este código nos dice de una manera muy puntual: el soldado armas porque le falta valor. Y para poder hablar del valor, tendremos que hablar del amor, tendríamos que hablar de la comprensión, tendríamos que hablar de la vida, tendríamos que hablar del perdón, tendríamos que hablar de la comprensión. Le falta valor porque no conoce el sustento que lo pueda él sostener, ni llevar, ni conducir a acercarte al otro. Es más fácil quitarle la vida que poderse acercar a él. Es más fácil gritarle al otro que poderse acercar a él. Es más fácil verlo como un enemigo que acercarse a él. Pero también existe entonces el otro tipo de soldado que habla Pablo de Tarso, el soldado de Cristo. Ese soldado de Cristo es muy diferente. Lo voy a tocar tangencialmente porque al final hay algo que va a ayudar a comprender esa parte. El soldado de Cristo que tiene una armadura, ¿cierto? Que tiene un casco y
todo lo que el hombre como tal puede llegar a contener. Entonces, cuando nos habla del casco, nos está hablando del pensamiento. El verdadero soldado de Cristo tiene un pensamiento de vida diferente al que tiene el soldado del mundo, que le falta el valor de comprender esa vida, y entonces se enfrenta en un escenario a diario que no le permite ver un horizonte. Y cuando el soldado del mundo ve que lo que le rodea no da respuesta, hace lo más fácil y lo más sencillo, que es desertar. O sea, se aparta de ahí, no, esto no es, muy poco lo hacen y la profecía determina que llegará un momento en que portarán el atuendo civil, que abandonarán esas vestiduras. O sea que van a encontrar el valor de la vida, pero de su propia vida, y poderla defender la vida de otros sin necesidad de las armas. Y vaya que esa es una osada tarea para todos aquellos que estén en este área que se desenvuelve de una manera muy atroz. Y qué curioso que los que promueven la guerra nunca van a la guerra, sino que utilizan a la humanidad como carne de cañón. Nos utilizan para eso, como carne de cañón. Usted no ve a un presidente por allá disparando, yendo a la guerra, yendo aquí o yendo allá, aunque los presenten por ahí en algunos medios de alguna otra manera. Solo los ven haciendo alarde, solo los ven pidiendo dinero para poder fortalecer la seguridad del país, a causa de la muerte de unos que después son ondeados con banderas y olvidados con el tiempo. Este otro poder político nos dice, este es el poder político que nos dice, el diplomático leva porque le falta pulcritud. El diplomático, o sea, el acartonado, o sea, el letrado, o sea, lo estudioso, el que conoce de leyes, el que tiene saco, corbata y se pone tal vez por ahí unos lentes para poder manifestar algo de intelecto y que la gente pues se maraville de la presencia formal de aquella persona, porque es que tiene pulcritud, pero aquí dice que le falta. O sea que se pone un traje para presentar lo que no es. Mucho se ha preguntado, o muchos tal vez se pregunten, los que escuchan por primera vez, bueno, ¿y será acaso que entonces llegar a votar o no votar genera algún cambio? Pues muy sencillo, no genera ningún cambio. Por la sencilla razón que a través de los protocolos de los sabios de Sion, ellos mismos dicen que el engaño y la hipocresía es una regla y no se van a detener así tengan que comprar la conciencia de los hombres. Todo el que esté gobernando tiene que cumplir inapelablemente con esa regla. Engaño, hipocresía. O sea que aquí claramente empezamos a ver que el dragón se manifiesta a través de la política, se manifiesta a través de el poder militar, se manifiesta a través de la religión, se manifiesta a través de la economía, se manifiesta a través de los medios de comunicación. ¿Cuándo acá ustedes han visto un político de las grandes élites ser muy honorable y ser pulcro? Si ellos hacen una obra de caridad o tienen fundaciones, pero a su vez también promueven las actividades como un ejemplo, el LGBT, las vacunas, promueven ese tipo de actividades. Ah, pero si el hombre de a pie, el hombre del común, llega a cometer algún acto
o se llega a revelar o llega a decir algo o llega a denunciar alguno de sus eventos, ellos con esas mismas leyes que ya construyeron son intocables, pero las leyes del mundo. Pero el hombre de a pie, si comete un error, ahí sí es un criminal, ahí sí es encasillado, ahí sí es enjuiciado, porque la política como tal, en su autoritarismo también, porque actúa en pos del beneficio de muchos, de muchos, de muchos que están allá arriba en el poder, pero bajo el detrimento de la humanidad. O sea que generan miseria, generan caos. Y miren esa cara. A esos son los que realmente están gobernando, son reptilianos. Esa es la cara verdadera que deberían en algún momento la gente ver con claridad que no son seres humanos. Solo como piensan, solo como actúan, solo como hablan, solo con lo que hacen, ya nos damos cuenta quién es el dragón. Ya nos damos cuenta entonces en dónde es que se ha ocultado todo este tiempo y hacia dónde es que nosotros tenemos que ver para poder identificar esa invasión y poderla asimismo desterrar de ese planeta. Entonces ellos salen imponderablemente hablando de la libertad, como hablan aquí en este país. Pero si conocemos nosotros la verdadera ley, que es la universal, la del perdón, la del amor, la de la humildad, la de la armonía, estas otras leyes, entonces el hombre empieza a integrarse y a construir y a tejer dentro de sí mismo un nuevo ser, una identidad diferente, universal, no una fachada frente a estas vestiduras que nos otorga el mundo. Ya entonces el conocimiento de la ley eterna frente a la ley mosaica del Dios impostor de este mundo toma un peso diferente. Entonces, para poder desboronar este poder político, no solo como sistema, sino dentro de nosotros, es conociendo la ley que a través del anciano de los días y los profetas del ayer se trajo al planeta para que el hombre pudiera hacerse ley dentro de sí mismo y pudiera traer la verdad al planeta y con eso, como dice la profecía, una piedra no lanzada con mano humana viene y desborona toda la imagen y la estatua. Ah, entonces ya empezamos a ver dónde está esa vestidura insensata. Los cuatro poderes. Y esos cuatro poderes han vestido al hombre de ese engaño y de esa mentira. Pero solo con la verdad es que podemos desboronar eso. Solo con la ley eterna podemos desboronar eso. Entonces aquí aparece el juez toga porque le falta pulcritud. Aquí podríamos poner también el poder tanto político como el económico también, porque compran la conciencia de los hombres a costas. Es que esto es muy repetitivo incluso. A costas de que la inocencia de otros tengan que pagar el precio del poder de quienes gobiernan, ¿cierto? Entonces, al juez toga porque le falta justicia. Claro, si no conoce la ley eterna un hombre, mucho menos va a ser justo. ¿O a ustedes le parecen que las leyes de este mundo sean justas? ¿Ustedes consideran que las leyes de este mundo sean equitativas, sean equilibradas, ayuden al desarrollo y la integridad del hombre? ¿Ustedes consideran que estas leyes como tal nos ayudan a acercarnos unos a los otros? Los que son abogados podrían decir muchas cosas sobre eso. Porque imagínense la postura de dos abogados, uno defendiendo al culpable y el otro, digamos que al inocente.
Y como a ellos les interesa es cobrar el dinero, pasa lo mismo que ocurrió como cuando al anciano de los días lo estaban pidiendo los judíos. Crucifíquenlo. Y entonces crucifican al justo y el que es bandido queda acorde a estas leyes. Por eso les digo que estas leyes del mundo no son íntegras, no ayudan en la toma de conciencia del hombre, sino que desintegra la verdad. Y ahí es donde tenemos que empezar a llegar. Sigue diciendo entonces este código de la lógica de la lógica. El uniforme anuncia una virtud ausente, higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. ¿Qué caracteriza entonces a un camarero? Bueno, un camarero tiene una presencia muy limpia porque es la imagen de un restaurante y como tal también simboliza allí el servicio, ¿cierto? El servir a los demás, el tener un buen servicio, el tener una buena atención, el tener que dejar en una buena postura el restaurante y que la gente vaya. Bueno, tiene su par de características. Servir el plato, recoger el plato, incluso pasar humillaciones. Entonces aquí claramente nos dice que higiene que le falta al camarero. Ah, pero aquí nos está hablando de la higiene que uno pueda ver físicamente, ¿no? Porque si dice que es una virtud, nos está hablando de algo que lleva por dentro y recalca de una manera puntual qué es lo que le falta y qué es lo que presenta al hombre como para poder ofrecer algo diferente como imagen y que venda, ¿cierto? Dice entonces higiene que le falta al camarero. Entonces le falta servir de corazón, porque es que esa higiene es como, imagínense si ustedes han ido a un restaurante y pasa que entonces, no sé, salió algo en el plato, se regó algo en la mesa, se chorreó algo al lado de su mesa, qué sé yo. Y el camarero incómodamente va y atiende esa situación, pero por dentro no se siente cómodo haciéndolo, reniega de la persona, incluso puede llegar a pensar, uy, ojalá que esa comida le caiga mal. Ah, entonces ya estamos empezando a ver el referente de la higiene o el pensamiento perfecto que le hace falta en ese momento, lo que pueda llegar a sentir. Pureza a la novia. Esto nos dice entonces que es muy bien conocido por tradición y tiempos que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Y esa pureza se ha perdido con el transitar del tiempo. Hoy día vemos que eso ya no funciona. Bueno, si lo tomamos de esa manera. Pero aquí está hablando entonces no solo literalmente a esa mujer, ustedes mujeres, sino también a esa fuerza creadora que contenemos tanto hombre como mujer para podernos gestar por dentro de esos cambios. Porque si habla de la novia, está hablando de la humanidad, está hablando de la mujer, está hablando de todos nosotros. Entonces nos falta esa pureza. Porque a veces alguien nos puede llegar a decir, ay, es que tú eres una muy bonita persona, tú eres una muy buena persona. Pero por dentro, resulta que no tiene esa pureza que corresponde a eso que alguien puede estar viendo en nosotros. Y ordena al policía. Bueno, pues aquí en este poder militar
no está de más decir no solo el abuso de autoridad, sino de que la falta de ejemplo que hay. Pero no se trata de que el policía sea malo, se trata que dentro de ese poder, que bien sabemos que es de la rebelión, moldea al individuo para que tome un comportamiento. Puede que digan, no, pero es que yo he visto policías que son muy amables, son muy... Sí, los hay, claro que sí, inevitablemente. Pero siendo un poder de la rebelión que se manifiesta en el mundo, trabaja mucho esa parte mental, física, emocional y espiritual para que el policía pueda conseguir lo que necesita o cumplir con su labor a costas incluso de tener una fuerza excesiva, un manifiesto de autoritarismo, ¿cierto? Y eso podría abarcar muchas cosas y mejor dicho, generar debates, pero como aquí no venimos a debatir, sino a entender y a comprender, entonces es diferente. Entonces dice el descifrado, el descifrado de la lógica de la lógica. Nos dice así: y esta destrucción se cumple por violación a la gran ley. ¿Cuál destrucción? Pues la destrucción del hombre, la destrucción de las tinieblas, y si el hombre está ahí, digamos, en medio, pues el hombre va a ser destruido. Y esta destrucción se cumple por violación a la gran ley. Cuando la destrucción de los cuatro poderes, recuerden que este código de la lógica tiene que ver con los cuatro poderes, pero también la falsa imagen que hemos creado por dentro de nosotros. No podemos ir allá y culpar y recriminar a este mundo lleno de barbarie y quedarnos en eso y ya. No, no es solo eso. La parte interna también. La parte interna también tiene mucho y todo que ver con ello. Y hay que resolverla. Eso es lo que primero hay que desboronar. Cuando el hombre normal no ve claramente que está vestido de la mentira del mundo, ahí está. De sus poderes que le controlan, lo sigue reforzando, del uniforme, título o posición que solo son la trampa para él y sus demás hermanos. O sea que nadie es ajeno de esto. Ninguno de nosotros ha sido ajeno a esto. Si alguno piensa que ha sido muy ajeno, que se siente ajeno, perdona a ellos, se siente muy bueno, pues más engañado vive aún porque es que no reconoce lo que acontece dentro de él. Dice que es una trampa. Y solo cuando descubre la capa impuesta es cuando logra obtener su conciencia, su libertad de espíritu. Hay que descubrirla, hay que conocer las tinieblas. Pablo de Tarso lo dijo: escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea que van a haber cosas que nos sirven para construirnos por dentro y hay otras cosas que no. Hay que descubrir esa capa impuesta, dice allí. Es cuando logra tener conciencia, su libertad de espíritu. Solo con conciencia. O sea que el hombre que vive en el mundo es inconsciente de dónde viene, quién es, hacia dónde va, por qué existe, y solamente es un producto muy bien ofrecido a este mundo lleno de barbarie. Entonces la libertad de espíritu se alcanza con la conciencia y no con la aceptación del mundo. Tendríamos que decir, para poder concluir con este código, que aquello que se escribió de que la rebelión jamás a sus presos
nunca abrió la cárcel, solamente va a seguir imperando en los débiles de mente y espíritu. Pero para poder fortalecer esa mente y ese espíritu, entonces tenemos que generar acciones en conciencia. Tenemos que trabajar en los 5 sentidos. Recuerden que desde los niveles de interpretación venimos hablando de eso, de los sentidos, de cómo ahora venimos a comprender cómo esa mente que ha guardado memorias nos ha generado esas vestiduras insensatas. Pero si esas memorias a través de los 5 sentidos que generan una imagen perfecta, si son de luz, entonces nos empieza a dar identidad y podemos hacer lo que han hecho todos los hombres que han tocado la luz: destronar a las tinieblas desde adentro. Y ahí es donde se da la libertad de espíritu, porque el mismo Jesús lo dijo, que hay que sacar esos demonios, pero sacarlos de aquí adentro, dejar el egoísmo, dejar el odio, dejar la hipocresía, dejar la mentira. Y este entonces es el llamado a la acción. Hay que empezar a vestirnos de lo que realmente somos y dejar de ser lo que no somos. Porque el hombre que se jacta de lo que ha caminado, se jacta de lo que conoce, dice la lógica de la lógica que lo único que se manifiesta en un hombre con esas condiciones es una carencia interior, o sea que carece de todo. Así lo dice la lógica de la lógica, y lo vamos a ir viendo en los demás códigos. Yo les pregunto, ¿de qué carece cada uno de ustedes? ¿Qué siente que le hace falta para poder tener una vestidura sensata? ¿Qué está haciendo con su corazón? ¿Qué hay en ese corazón? ¿Qué tiene en el pensamiento? ¿Qué está haciendo con sus 5 sentidos? ¿Qué está haciendo con su mente? ¿Qué tipo de imágenes está guardando? ¿Qué está haciendo en el día a día con las personas que usted comparte? ¿Realmente usted está aprendiendo? ¿Realmente está siendo sincero, sensato con usted mismo? ¿Realmente lo está haciendo? Y si lo está haciendo, maravilloso. Bienvenido, porque la nueva edad, el nuevo tiempo, el nuevo día, la segunda venida de la que tanto se ha hablado, se está empezando a gestar dentro de ti. Porque por cada hombre que se despierte, que se levante, que salga de ese letargo, más cercano está el tercer día, el nuevo cielo, la nueva tierra, la segunda venida de Jesús, la llegada de Miguel, la destrucción de las tinieblas. Así que llegó el momento de vestirnos de verdad. Una persona inteligente no dice mentiras. ¿Para qué? ¿Para qué si sabe que eso lo único que hace es irlo matando por dentro? Una persona inteligente siempre dice la verdad. Eso es lo que le da identidad. Una persona inteligente siempre perdona. Una persona humilde siempre se muestra como es. Es muy difícil, pero les digo y les garantizo algo, no es imposible. Así que el llamado a la acción es ese para todos y cada uno de ustedes.